Buenas noches. En la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3 y el versículo 16, dice así: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, la Biblia nos presenta algunos modelos, cómo deben ser nuestros cultos, nuestro culto a Dios, cuando nos reunimos como congregación o en nuestras células familiares. Y Pablo nos presenta el modelo cristiano, el modelo evangélico, para que de esa manera nosotros nos ajustemos a ese modelo y estemos así compenetrados en el pensamiento del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, mediante esta carta, está ilustrando a los colosenses cómo debiera ser la forma, o cómo debía ser la forma de un culto, de una reunión cristiana. Pues dice la Biblia que los primeros cristianos, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otro modelo, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Es otro modelo que nosotros debemos tener en cuenta, porque esos modelos fueron aplicados y funcionaron. Y si a ellos, esos modelos aplicados, les trajo bendición, significa que a nosotros también, si los ponemos en práctica, si los obedecemos fiel y sinceramente, a nosotros también nos va a traer bendición. Observe usted lo que dice el texto: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Quiere decir, según este pensamiento de Pablo, que en nuestro culto la palabra, la disertación de la palabra es el tema coyuntural, es el tema central, es la parte más importante, y luego viene acompañada de otras cosas, como por ejemplo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En todo esto juega la palabra de Dios. La palabra de Cristo en enseñanza, en exhortación y en sabiduría. O sea que nosotros nos preocupamos por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia nos lleva hacia niveles mayores de sabiduría cada día. Luego dice cantando con gracia. Cantando con gracia. O sea que en el culto las alabanzas deben ser cantadas de una manera que traigamos gloria para Dios, tratando de encontrar la forma de agradarle a nuestro Dios. No es pensando en que tal vez gritando que es el modelo, saltando, haciendo no sé qué tipo de movimientos. No, dice cantando con gracia, es tratando de que nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios
sea de buen recibo en la presencia de Dios. Que la alabanza, lo que estamos haciendo, sea en realidad como lo que decía el salmista David: suba mi oración como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea, la alabanza debe ser como un incienso, como un aroma fragante que sube a la presencia de Dios y que mueve a Dios, mueve el corazón de Dios para bendecirnos, cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero yo quiero detenerme un poco más en la parte de la palabra, porque a eso Pablo le dedica más espacio y le dedica más palabras: abundancia, luego exhortación, sabiduría, enseñanza, exhortación, sabiduría. Pablo le dedica a la palabra de Dios todas esas líneas tan importantes y tan valiosas para el crecimiento de la vida espiritual. Yo quiero ahondar un poquito en esta parte de la alabanza. El apóstol San Pablo, en la carta a Tito, donde habla de requisitos de ancianos y obispos, o sea, de pastores del cuerpo ministerial, les decía las siguientes palabras. Y a Tito le dijo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego dice que cada persona de esos diáconos y de esos ancianos que fueron establecidos, nombrados, llamados para ese ministerio y servicio a Dios, hay algo más que le dice el apóstol: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Solo la palabra fiel, solo la verdad, la doctrina verdadera, la palabra pura, la palabra sin añadiduras, solo esa palabra no solamente puede convencer a los que contradicen, sino que puede hacer que las personas crezcan, como ya lo dijimos, en sabiduría, en exhortación y en enseñanza. No hay otra manera, es la única. Cuando nosotros nos ajustamos fiel y sinceramente a la fidelidad de la palabra. El apóstol San Judas también hablaba en la epístola de cómo debía ser la manera de retener, que debíamos ser retenedores de la palabra fiel. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ve usted? La doctrina, la pureza de la doctrina, la fidelidad de la doctrina es algo que hay que defender contra toda clase de tergiversación, de error, de falsedad, de mentira, de adulteración. Hay personas que Dios ha establecido para que sean los guardianes de esa palabra fiel. Yo quiero mostrarles en el libro de Samuel los daños que puede ocasionar o que pueden suceder o acarrearse cuando la persona o las personas
descuidan la palabra de Dios, o la obvian, o de pronto quieren reemplazarla por otro tipo de cosas, los daños que se deriva de ese descuido y de esa parte de atropello a la verdad. Dice la Sagrada Escritura en el primer libro de Samuel, el capítulo 3, dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová, miren esto, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La predicación de la palabra de Dios es la única fuerza, el único poder que produce visiones, o sea, produce dones, enriquece los ministerios. La predicación de la verdad, la predicación de la doctrina y predicar la palabra con abundancia, predicarla con fe, con fuerza, predicarla así pura y santa como ella es, con la fuerza del Espíritu de Dios, es lo único que produce visión, produce avivamiento, produce dones, ministerios, produce en la vida de la persona lo que dice el apóstol San Pablo, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la palabra de Dios la que tiene la capacidad de mover a la persona, revolucionar todo el interior del ser, su mente, su alma, su ser, para darle transformación, para darle cambio, para darle conversión a una vida nueva, a una vida abundante, a una vida enriquecida, a una vida mejor. Dice la palabra de Dios que en aquellos días la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó por ese descuido, por esa apatía, negligencia, por esa manera fría y tibia de servir a Dios? ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que los filisteos atacaron a la nación, a Israel, atacaron a los israelitas, vinieron con una invasión de tropas e invadieron su territorio, y dice que capturaron el arca, o sea, llegaron hasta el santuario y capturaron el arca, mataron a los sacerdotes que cuidaban el arca, y mataron en aquella ocasión, dice que fue hecha gran mortandad y cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Alguien dirá, bueno, pero ¿cuál fue la causa, el origen? Las motivaciones, ¿qué fue lo que sucedió? Y ya lo dice la Biblia, en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. La gente no le daba importancia a la palabra de Dios. Para la gente no era importante, no era valioso. Habían, según el criterio de la gente de aquellos tiempos, cosas más importantes, prioridades más importantes para atender, y descuidaron el culto, la alabanza, la adoración, la predicación, la enseñanza, la exhortación, la doctrina. Descuidaron todo eso y el castigo llegó. Más de 30,000 de ellos muertos por un hecho de indiferencia y de pecado, abandonar la palabra de Dios, el descuido para las cosas de Dios. A veces puede suceder que las personas se vean abocados a una cantidad de dolores, de angustias, de sufrimientos, enfermedades, ataduras, esclavitudes y pecado.
pero la razón o el motivo es uno solo. Esa persona ha descuidado, ha abandonado, ha desobedecido el cumplimiento fiel, la obediencia santa a la palabra de Dios, y eso le ha traído una serie de perturbaciones, de traumas y de amarguras. Lo invitamos esta noche para que haga un compromiso fiel y solemne con Dios, y se comprometa a obedecer fiel y sinceramente la palabra de Dios, para que, dice la Biblia, para que pueda tener visión, para que pueda en su vida morar abundantemente también el Espíritu de Dios.